Buenos días a todos y a todas. Antes de nada, agradecer la asistencia a esta convocatoria de rueda de prensa. Como ya sabéis, pues mañana se debate en el Parlamento la propuesta de ley que registramos hace ya 1 año y medio, una propuesta de ley que hemos denominado coloquialmente la ley del 5%, ¿no? Bien, una ley de consenso, y esto es importante, quiero que quede clara esta idea, una ley de consenso que se ha elaborado mano a mano con la comunidad educativa. De hecho, no es una ley, mañana no debatimos una ley ya de Izquierda Unida y de Podemos, mañana debatimos una ley de la comunidad educativa andaluza, ya que ha sido respaldada y es una demanda de más de 50 colectivos con los que nos hemos ido sentando durante este año y medio. De hecho, destacar también que todos los sindicatos que están presentes en la mesa sectorial y más sindicatos también que no están presentes, pues han anunciado y así han expresado públicamente su apoyo a esta iniciativa, ¿no? Y han visto la necesidad, comparten con nosotras esa necesidad de que esta ley es un punto de partida para empezar a construir ese sistema educativo público andaluz de calidad que se merece pues una sociedad de primer orden mundial como pensamos que tiene que ser la andaluza, ¿no? ¿Por qué es necesaria esta ley que blinda precisamente la educación pública? Bien, pues durante estos años de la crisis, estos años atrás, pues se ha demostrado que la educación se ha convertido para PP y para PSOE, tanto a nivel autonómico como a nivel central, en un factor prescindible, ¿no? Que cuando llegan los recortes, pues la educación es recortable y nosotros estamos totalmente en contra de esa idea, ¿no? Y de hecho, no les ha temblado el pulso ni a Susana Díaz ni a Mariano Rajoy a la hora de hacer y llevar a cabo recortes en educación, despidiendo a profesorado, recortando unidades públicas y a la vista está aquí en Andalucía que en 5 años pues, se han suprimido más de 1.450 ya unidades públicas, ¿no? Con la consecuente pérdida de empleo que eso conlleva. Por otro lado, también queremos hacer hincapié, ¿no?, en que somos conscientes de que un 5% no va a resolver todos los problemas que tiene el sistema educativo público andaluz. No va a resolverlo, pero al igual que los sindicatos lo defendían, sí es un punto de partida, un punto cero para empezar a resetear este sistema educativo, que viene muy malherido, que viene dolido por los recortes, y bueno, es un punto de partida para empezar a recuperar ese modelo de educación que queremos, que de entrada suponen 1.500 millones más esta propuesta de ley, 1.500 millones más para recuperar todo el personal docente que se ha despedido en estos años, para garantizar la estabilidad a los interinos e interinas que están ahora mismo en pie de guerra reivindicando precisamente un plan de estabilidad, para bajar las ratios, que es una medida de consenso de toda la comunidad educativa andaluza, para poner más recursos para atender la diversidad del alumnado, para también garantizar una oferta de formación profesional acorde y que satisfaga las demandas que actualmente existen, porque ha salido una noticia recientemente, por ejemplo, de que ya se sabe, hay una estimación de que más de 8.000 estudiantes se pueden quedar sin plazas este año en la formación profesional. Pues esta ley garantizaría que tengamos una formación profesional que dé respuesta a esa demanda que existe actualmente en Andalucía y que está siendo totalmente ignorada. Bien, también, por supuesto, el tema de las infraestructuras, mejora de las infraestructuras y, como no, en relación con la propuesta de ley de climatización, garantizaría esa climatización sostenible en todos los centros educativos públicos de Andalucía. Aquí hay unos consensos que ya se han asumido por la sociedad civil, como la pública no se toca, la escuela pública no se vende, se defiende, y eso ha traspasado la esfera política, Pero parece ser que aquí en Andalucía el Gobierno de Susana Díaz todavía no se ha enterado. Pedro Sánchez se ha enterado en Madrid y, de hecho, bueno, pues uno de los motivos, el principal motivo por lo que abandona el pacto educativo, la subcomisión esta del pacto educativo, es precisamente por la condición de que tiene que existir un prerequisito que es blindar la educación con un presupuesto mínimo del 5%. Y mientras esto ya se ha entendido en Madrid y nosotros llevamos 1 año y medio aquí defendiendo esta postura, pues Susana Díaz todavía no lo ha entendido. ¿Y qué nos hemos encontrado? Y esto mi compañero ahora, Antonio lo va a explicar mucho mejor. Nos hemos encontrado que María Jiménez pues, nos remite una carta
pues intentando someter esta propuesta de ley a su propuesta de ley de sostenibilidad del sistema sanitario, ¿no? Entonces, primero, dejar claro que las leyes no son cromos, para Podemos Andalucía las leyes no son cromos, que no entendemos, si quieren de verdad diálogo, han tenido 1 año y medio para sentarse a dialogar con nosotros, como lo ha hecho todos los colectivos, que se han entendido la importancia de este tema, que esa carta, la misiva que nos envía, no es diálogo, no es una invitación al diálogo, sino un chantaje, y en ese sentido creemos desde Podemos Andalucía que el Gobierno de Susana Díaz, que María Jiménez se ha equivocado con Izquierda Unida y con Podemos, que no somos sus socios de Gobierno, que no nos puede chantajear, que no somos socios de Gobierno, que no se confunda, y que nosotros queremos blindar el presupuesto de unos servicios públicos fundamentales como es la educación y como es la sanidad, que no vamos a entrar en el juego de blindar un modelo de gestión tiránico, neoliberal y clientelar, que es lo que pretende el PSOE andaluz en Andalucía. Y bien, ya introduzco este tema y creo que Antonio me lo va a explicar más detenidamente. Muchas gracias. Muchas gracias, Liber. Mirad, presentamos conjuntamente, Libertad y yo, esta comparecencia para un tema que consideramos muy relevante en esta legislatura y en este último tramo de legislatura. La proposición de ley que de manera conjunta tuvo su camino en noviembre de 2016 tuvo una intención, que era conseguir que esa proposición de ley que presentaban formalmente los grupos parlamentarios de Podemos e Izquierda Unida fuera y se asumiera o se convirtiera en una proposición de ley de los agentes directos que conforman el sistema educativo andaluz. Esto es, del profesorado y de sus representantes sindicales, de las asociaciones de madres y padres de alumnos, de las organizaciones estudiantiles, de los sectores no docentes vinculados a los servicios educativos, como son todos los servicios de trabajadores y trabajadoras, de monitores escolares, administrativos, profesores de actividades extraescolares, y hacer una proposición de ley que tenía un recorrido y una función, desde el deterioro, revertir el deterioro de los servicios públicos y dar una respuesta desde Andalucía en la que se blinde no los objetivos ideales de inversión de educación, sino establecer unos mínimos de inversión por debajo de los cuales ningún gobierno pudiera aportar en sus traducciones presupuestarias. Desde ese punto de vista, plantear el 5% era, como lo suficiente en las notas de clase, el mínimo posible, por debajo del cual no podría haber, pero con el mínimo posible supondría, en comparación con los presupuestos andaluces, 1.552 millones de euros más. La norma tiene una fórmula, que es modificación de la Ley de Educación andaluza, esto es, la Ley de Educación de diciembre de 2007, cuya modificación plantearía esta obligación de carácter de suelo de inversión. ¿Y para qué? ¿Qué repercusión tendría 1.552 millones de euros en aplicación de una norma? Pues un incremento del 10% de las plantillas docentes, estamos hablando de en torno a 11.500 docentes, 1.000 orientadores y orientadoras a tiempo completo en los colegios de educación infantil y primaria y reconvertir la fórmula transitoria de orientadores que están en los equipos de orientación educativa de un centro a otro a formar parte del proyecto de centro, el incremento del 16% de los gastos de funcionamiento del centro para mantener el remozamiento de los edificios, los gastos complementarios de material de biblioteca, de mantenimiento, etcétera. 3.700 monitores de educación infantil, construcción de 20 IES o 20 colegios de educación infantil y primaria. El proceso de convertir en plantilla laboral a los monitores de educación especial, la renovación de los equipamientos informáticos dentro de un nuevo plan TIC, gestión directa de comedores escolares, que, como sabéis, defendemos ambos grupos como un modelo que no tiene solo que ver de cuestión de gestión directa y pública, sino de calidad alimentaria, fijación y reactivación de las economías locales, monitores escolares a tiempo completo y a no tiempos parciales o precarios como existen ahora mismo, y la mejora, ya lo decía Liber, con más especificidad que yo, de las condiciones bioclimáticas de los centros educativos, para los que se ha aprobado una ley que tiene su trámite.
Es decir, estamos abordando una salida diferente desde Andalucía en el blindaje y la defensa de los servicios públicos. ¿Qué nos hemos encontrado a lo largo de este año y medio? Nos hemos encontrado un apoyo plural, diverso, pero unánime de todos los agentes sociales en los que ha desarrollado un papel muy importante y queremos agradecerlo el Movimiento de Apoyo a la Educación Pública, el MAEP. Y un apoyo que remata esa unanimidad de organizaciones plurales, la unanimidad de las organizaciones sindicales con representación en la mesa sectorial, Comisiones Obreras, USTEA, AMPE, CGT, CESIF y UGT. Estamos hablando de todos los sindicatos de algunas diferencias respecto a su modelo educativo, pero sin embargo coincidentes en el planteamiento que proponemos de establecer esos mínimos de inversión. Y de pronto nos encontramos de manera sobrevenida, porque no vamos a arrogarnos algo que no es. Es verdad que hicimos nuestra reflexión de decir establecer el 5% es condición razonable para que otro grupo lo apoyen, que en el Pacto Educativo de Educación, el centro en torno al cual ha pivotado la discusión o no de la vigencia de ese pacto ha sido, y no lo hemos puesto nosotros también, pero ha sido el Partido Socialista en el que puso el pivote del debate en torno a la necesidad de que el Partido Popular se comprometiera a un 5% de inversión del PIB español para asumir el pacto educativo. Y hay un elemento segundo que nos refuerza en esta propuesta, que es el acuerdo de financiación autonómica, donde a propuesta nuestra propusimos que teníamos que abordar ya números de cantidad de Producto Interior Bruto, de porcentaje de Producto Interior Bruto para blindar los servicios públicos fundamentales. Esto es, la correlación 572 para educación, sanidad y servicios sociales respectivamente. En ese correlato observamos que, por supuesto, Unidos Podemos en el pacto educativo lo tenía clara, por supuesto, Podemos y Izquierda Unida en el Parlamento andaluz lo tenemos claro, el Partido Socialista lo tiene claro en el pacto de Estado, lo tuvo claro en el acuerdo de financiación, donde asumieron esta propuesta y está en el documento aprobado por 100 de los 109 diputados andaluces y andaluzas, y en ese correlato lo que interpretamos como un acto de coherencia es que mañana en el debate sobre la proposición de ley, que es la puesta en consideración, el inicio de un procedimiento, que como siempre decimos, todo texto de ley es susceptible siempre de ser mejorado, pero es una proposición en la que se toma en consideración y, por tanto, es la demostración política de si se está de acuerdo si se está por llegar a un acuerdo en esa proposición. Como todas las leyes, tiene su trámite y, por tanto, en ese trámite siempre defendemos que se dialogará. Pero la voluntad política se demuestra en la toma de consideración de una proposición de ley si ésta es susceptible de que al final sea aprobada en el Parlamento. Desde esa consideración que hemos hecho, cuando, a pesar de que hubo un informe contrario al tratamiento por el Consejo de Gobierno de esta ley, a pesar de que el Grupo Socialista ha intentado aplazar su incorporación al orden del día del Pleno, a pesar de que nosotros el 16 de mayo, cuando se incorpora en el orden del día del pasado miércoles esta proposición en el orden del día, le enviamos, Teresa Rodríguez y yo mismo, como portavoces, una carta al portavoz parlamentario Mario Jiménez para sentarnos desde el buen entendimiento de que su correlato del Partido Socialista en el debate del Pacto Educativo, del Pacto de Estado de Educación, en el debate y acuerdo de financiación y en este tema había un correlato de coherencia, nos ofrecimos a tener una reunión para conocer su posición, abordar cuáles serían las fórmulas para recabar su apoyo. Eso fue el 16 de mayo de 2018. No recibimos contestación hasta ayer. Entonces, nosotros queremos decir dos cosas. Primero, nosotros estamos muy orgullosos, tanto el Grupo Parlamentario de Podemos como el de Izquierda Unida, estamos muy orgullosos del trabajo desarrollado porque hemos sentido el apoyo activo y entusiasta de numerosos colectivos educativos. Porque hemos hecho un trabajo en el que son ellos, los colectivos educativos, en un proceso de participación, los que han sugerido las propuestas que nosotros hemos verbalizado en este momento. Esto no es producto de creación de laboratorio de los grupos parlamentarios, ha sido un producto de peticiones prioritarias que hemos recabado de las organizaciones sociales y sindicales. Porque hemos recabado con unanimidad la posición de los sindicatos. Porque estamos convencidos que hay gente en el Partido Socialista que está de acuerdo con esta proposición de ley.
Lo que nos queda es si esa convicción y esa unanimidad, el Partido Socialista y el Gobierno andaluz de Susana Díaz tiene ganas de decir que hay otra salida a la crisis y demostrarlo con los hechos. Y, por tanto, el discurso de petición al Partido Popular de que haya un 5% del PIB para educación en España también valga para Andalucía. Y no entendemos dos cosas que queremos decir. Primera, que hay un acuerdo de financiación donde se reconoce el 572, es decir, el 5% del PIB, y que esto no pudiera apoyarse. Y tampoco entendemos que la respuesta que nos da Mario Gimeno a la carta, porque entendemos que es una respuesta a la carta en la que dice implícitamente no me reúno con ustedes, pero les escribo, 5 días después, por cierto, puro Mario Jiménez, tengo que decirlo entre paréntesis en la carta, con cariño incluso, sí tengo que decir varias cosas. Una, nos preocupa que el portavoz del Grupo Socialista incorpore un nuevo código de debate parlamentario donde de pronto se sacan de la chistera que la valoración y negociación de las leyes están vinculadas a otras leyes. Eso no ha ocurrido nunca en acuerdos parlamentarios, no en acuerdos de gobiernos, donde hay bloques de leyes, obviamente, y compromisos cuando hay cogobierno. No. Desde el punto de vista parlamentario, todavía no nos hemos encontrado un caso en el que se diga que para apoyar una ley haya que apoyar a otra. Entonces, queremos preguntar si el Partido Socialista, en esa nueva reinvención que pretende, quiere incorporar una nueva cultura parlamentaria. Porque si es así, tendríamos que abordar también muchas leyes que vienen sin diálogo. Y, por tanto, vale, es decir, ¿considera el señor Jiménez que ahora entramos en una etapa en la que para negociar hay que establecer una suerte de cambio de cromo o de negociación en pack, como si esto fuera la oferta de un supermercado? Nosotros pensamos que las leyes tienen más seriedad. Es más, son leyes porque tienen un carácter integral en su propia naturaleza, porque tienen el rango máximo, porque son sustantivas y merecedoras el contenido de las mismas de ser reguladas por normas. Y esta es muy importante. Y segundo, creo que se equivocan si plantean una nueva forma de coartar a los grupos parlamentarios en el debate parlamentario, en el debate que tenemos aquí. Y, por tanto, si introducen esta nueva moda legislativa, queremos saberlo. Pero yo creo que esto tiene mucho más que ver con una cierta debilidad que percibimos o contradicción entre ellos sobre si aceptar una propuesta en la que, por un lado, no aceptan nada que no la lleven ellos al Parlamento, que es esa cultura de intentar acaparar todo lo que se mueve en Andalucía, o si se votan en contra, entrar en contradicción con todo el relato, no del Partido Socialista de Andalucía solo, sino con el Partido Socialista en Madrid. El correlato que les desmiente de su posición política en el Pacto de Estado de Educación. El correlato que les desmiente en el propio acuerdo financiero del que presume Susana Díaz, y nosotros nos alegramos que presuma, porque es un buen acuerdo financiero, pero del que somos leales en cuanto al grado de cumplimiento. Por tanto, la pelota está en el tejado del Partido Socialista y ellos lo saben. Y tienen una oportunidad mañana de demostrar en la toma de consideración de la ley, porque no estamos hablando de la aprobación de la ley, en la toma de consideración de la ley, la posición política de ser favorable a eso, a que se tome en consideración, a que se aborde una ley, a que sea susceptible de mejora, a que se pueda plantearse por los demás grupos acuerdos. Pero no se puede hablar de literatura de pacto, ni de acuerdos ni de consensos, y cuando llega la hora de una concreción de esos supuestos pactos o intencionalidades políticas, tomar decisiones contrarias a lo que se presume. Perdonad la extensión, pero me parecía importante enmarcar el contexto que creemos que es bastante relevante y trascendente de la ley de mañana. Va a ser que no, ¿no? De ninguna de las maneras. Se han tenido 1 año y medio para sentarse, lo hemos estado esperando durante 1 año y medio, de verdad. Y hemos recibido negativas y encima pues rechazo a que la propuesta de ley llegara a debatirse en el Parlamento, ¿no? Porque han votado 2 veces en contra en la mesa del Parlamento para que no llegara. Han tenido muchas oportunidades. No, nosotros no lo rompemos, si nosotros lo hacemos cumplir. No, hombre, lo que pasa es que nosotros nos situamos en una posición en la que tenemos que esperar y nosotros confiamos en que de aquí a mañana, a las 4, el Partido Socialista
decida, si no ha decidido, no sé si ha decidido que va a votar o no, pero lo que le tenemos que apelar es a que tome en consideración, a que sea favorable a tomar en consideración la ley. Lo hemos dicho siempre, la toma de consideración de la ley es el inicio de un trámite parlamentario sobre el que se muestra una posición favorable, sin menoscabo de que durante el procedimiento legislativo se pueda mejorar el texto. Siempre se ha planteado eso. Cuando el Grupo de Podemos plantea la ley de climatización del centro educativo, es consciente de que la apoyamos otro grupo para ser susceptible de planteamiento y de mejora. Y lo que tiene que estar claro es la voluntad de acuerdo. Y mañana lo vemos y después tendrá que cada uno que explicar sus coherencias o incoherencias. Nosotros confiamos en que no hay razones para rechazar esta toma en consideración de una ley, que es una ley prudente, razonable, de mucho sentido común, con una propuesta de mínimos. No estamos hablando de los máximos a los que nosotros nos plantearíamos en caso de gobernar en Andalucía. Y en ese sentido nosotros lo que planteamos es, evidentemente, llevarla al Pleno. Los antecedentes no son muy halagüeños porque el Consejo de Gobierno se pronunció en contra de la toma de consideración. El debate de aplazarlo en el orden del día y no incorporarlo en el pleno en el orden del día de plenos anteriores nos preocupó y ahora nos dicen que la retiremos. No me parece serio. No, es que desconozco el contenido de la carta que les envió el portavoz socialista, pero el secretario de Organización del PSOE andaluz lo que nos dijo ayer es que la presidenta de la Junta en el anterior debate general les había propuesto un gran pacto para blindar la educación y la sanidad y que les pedía a ustedes el gesto de que retiraran la iniciativa para negociar este gran pacto. No hablo nada de supeditar el apoyo a una ley. Para nosotros es fundamental, como condición previa a cualquier pacto, ya sea pacto social por la educación, nos parece fundamental como condición previa el tema de la financiación. Porque entonces convertimos ese pacto educativo en un diálogo de besugo y no queremos eso. Y por eso el PSOE de Pedro Sánchez se ha salido del pacto educativo a nivel estatal, porque entendía también que la condición previa era asegurar una financiación decente, digna, suficiente. O sea, lo que no puede ser es que ahora Susana Díaz se alinee con el PSOE y con Ciudadanos, que precisamente llevan a este pleno dos iniciativas pidiendo un pacto andaluz que pide el Ciudadanos, que es un partido nacionalista español, centralista, y un pacto andaluz. Diálogo pide ahora el PP cuando ha aprobado una ley educativa como la LOMCE, aplicando un rodillo parlamentario de la mayoría absoluta, sin tener en cuenta la respuesta mayoritaria social que había en la calle de rechazo a esa ley que era la LOMCE. O sea, Susana Díaz pidiendo un pacto de Estado olvidando que previamente había acordado un sistema de financiación autonómica en el que se comprometía a estos porcentajes, pide ahora un pacto andaluz, se está alineando claramente con PP y con Ciudadanos, que precisamente llevan a este pleno dos iniciativas que piden ahora un pacto andaluz. Yo quiero transmitir dos cosas. Una, si Susana Díaz hubiera planteado ese pacto al principio de la legislatura, tendría credibilidad. Pero quiero recordar que hemos cumplido ya 3 años de legislatura. Y ha habido 3 años que quieren borrar, es verdad, que quieren borrar que han perdido primaria, que se ha dedicado a irse a Madrid, que por eso está aquí, porque no ha podido irse a Madrid, que quieren borrar que han gobernado con Ciudadanos, es verdad, se quieren reinventar, nosotros lo reconocemos, pero obras son amores y no buenas razones. Si Susana Díaz tiene intención de pacto, nosotros se lo ofrecemos. Sabe desde hace año y medio nuestra intención con respecto a la educación. Sabe que de manera sobrevenida el Partido Socialista a nivel estatal ha coincidido con nosotros, y lo decimos así porque nosotros lo presentamos esto en noviembre de 2016, con una propuesta que creemos que es de sentido común. Queremos concretarlo como voluntad y, desde luego, si mañana se toma en consideración, estamos hablando de que no es la ley que se aprueba mañana, es la ley que se toma en consideración para abordar un debate que tiene enmiendas, que tiene propuestas, que tiene alternativas y, por tanto, es el inicio concreto de pacto de Estado, pero no de literatura para hacernos fotos en San Telmo, sino de tejido legislativo puro y duro que se traduce y que concreta financieramente en una mejora de las condiciones materiales y de las mejoras del sistema educativo andaluz.
Y ahí sí que se demuestra voluntad política. Hombre, el estilo Susana Díaz es fotos que son gratis. Las fotos son gratis. Pero estamos de fotos de Susana Díaz un poquito ya escarmentados, sinceramente. Así que menos postureo y más posicionamiento político, y mañana hay una oportunidad para ello extraordinaria. Y ahí tendremos que retratarnos todos. Bueno, ya lo ha dicho el IBE, la carta en la que responde María Jiménez es recordar el acuerdo, el ofrecimiento que hizo ella en el debate de la comunidad, decir que la mejor voluntad que se puede demostrar es retirando nuestra ley y abordando una negociación conjunta con la Ley de Sostenibilidad Sanitaria. Nunca se ha producido eso. Vincular y someter o chantajear o alimentar un condicionamiento de una ley a otra. Nunca se ha hecho. Si esa es la nueva etapa, que nos lo digan o que modifiquen reglamento en el Parlamento. Se introduce una figura inédita en el parlamentarismo español y en el andaluz ya ni les cuento. Sí, yo quería preguntarle si quieren hacer alguna valoración sobre bueno, el tema judicial, esa detención del exministro Zaplana y también de esa investigación al que está sometida el que era alcalde de Jaén, Fernández de Moya. Este, como ustedes saben, un capítulo más de hechos aislados, ¿verdad? Tenemos a Fernández de Moya, actual secretario de Estado de Hacienda, antiguo alcalde de uno de los ayuntamientos más endeudados de España, que tiene una imputación por tráfico de influencias, prevaricación, cohecho, lo que es lo mismo. No atender la advertencia o reparos de un interventor, del interventor del ayuntamiento para el pago a una empresa cuyo procedimiento de contratación de servicios y de factura eran de todo menos limpias. Y otro hecho aislado es la detención, como ustedes saben, digo irónicamente, la detención de Eduardo Zaplana. Nada más y nada menos que Eduardo Zaplana. El retrato de una época de la Comunidad Valenciana. El retrato de una época del Gobierno de Aznar. El retrato de una época de alguien que ha estado metido en el fango permanentemente y que en esta detención pues no nos supone ninguna extrañeza. Y de un Gobierno del Partido Popular que está podrido, que estaba podrido, que sigue podrido, que no es el Gobierno que necesita España para salir adelante como proyecto de país y que necesitamos, desde luego, y se configura un bloque de cambio que aleje a todos los causantes de la crisis. Los causantes de la crisis en su marca antigua y gastada como el Partido Popular o los causantes de la crisis en su marca blanca con Ciudadanos. Y frente a un PSOE de encefalograma plano a lo largo de este año de Pedro Sánchez, yo creo que se apela más a la necesidad de un bloque de cambio que conformemos un proyecto alternativo a nuestro país. ¿Y la valoración cuál es? Que en estos hechos aislados que dice el Partido Popular, Pablo Casado va a ser investigado por la Complutense de manera formal en cuanto a la obtención de su licenciatura en Derecho. Y así todo. Y a nosotros creo que es tremendo porque cuando uno escucha a Rajoy, que sea Rajoy el que tiene que abordar los graves y grandes problemas que tenemos en nuestro país, pues demuestra que en este sistema está fallando algo más que individuos aislados. Está fallando el propio sistema, que se está yendo por el sumidero. No sabemos de la historia, pero desde luego de la realidad política y social. Y hechos como estos reflejan pues que Montoro en su mano izquierda apretaba bien a los ayuntamientos el techo de gasto, pero claro, estaba tan concentrado en su mano izquierda que se le ha olvidado la mano derecha. Porque fíjense cómo le ha salido la mano derecha, ¿no? Y el caso de Zaplana, pues no nos ha sorprendido, sinceramente. No nos ha sorprendido. Ahora ya el procedimiento judicial tendrá que ser con todas las garantías, pero es evidente que Zaplana forma parte de todo un entramado de lo que ha sido el Partido Popular Valenciano y con una conexión directa con lo que ha sido el poder político del Partido Popular en España. Muy bien. Sí, por último también quería preguntarles bueno, si esperan algo de la reunión que esta tarde va a mantener el ministro de Fomento con el consejero de Fomento de la Junta para pedir más inversiones en Andalucía. Yo quiero esperar a la valoración, a la reunión. Nosotros tenemos muy claro que hay una deuda de inversiones e infraestructuras que no se ha asumido por los presupuestos generales del Estado. El caso más evidente es el Algeciras-Bobadilla,
que sigue retrasándose a unos niveles en los que, bueno, ninguno de los que estamos aquí lo veríamos con el actual nivel de inversión, y además otro tipo de infraestructura vinculada al corredor de Mediterráneo, a la compensación territorial y equilibrio territorial de la Andalucía oriental en red ferroviaria, etcétera. Y en función de las conclusiones, pues haremos la pertinente valoración por nuestra parte. Vale. Yo quería conocer su opinión, dado que están en plenas negociaciones con Podemos para la confluencia, de la polémica que ha suscitado la compra de la venta de un chalet por parte de Irene Montero y Pablo Iglesias, si cree que la consulta es la salida a esa situación y si esto puede tener repercusiones tanto en las negociaciones como a nivel electoral. Usted sabe que yo a lo largo de, por lo menos he intentado ser coherente, nunca me he posicionado sobre asuntos internos de otras organizaciones. Por tanto, es una decisión de carácter interno, no una consulta ni general ni nada, y no nos compete a nosotros. Es una consulta que es una decisión política interna de Podemos a nivel federal. Pero lo que le puedo decir es que en Andalucía estamos conformando de manera entusiástica e ilusionante un bloque de cambio, un bloque histórico de alternativa al Gobierno de Susana Díaz y del Partido Socialista en Andalucía, donde nos conjuramos para generar ese proyecto desde una perspectiva de responsabilidad histórica. Y en ese sentido nosotros vamos a seguir adelante sobre posiciones políticas en las que ese tipo de medidas que usted alude son medidas de carácter interno que tendrá que resolver Podemos, como de hecho ha considerado, y ahí no nos vamos a intervenir, como tampoco podemos valorar nunca, y nosotros bien que lo agradecemos, las decisiones de carácter interno que tomamos en Izquierda Unida. Pero evidentemente en Andalucía estamos desarrollando un proceso que lejos de condicionar, está acelerando la necesidad de una configuración de un bloque que genera ilusión, da un mensaje de certidumbre respecto a quienes quieren, a los sectores sociales que quieren una alternativa de cambio real en Andalucía, al Partido Socialista, y ya no digamos al Partido Popular y Ciudadanos, que no son alternativas en Andalucía, y desde esa responsabilidad histórica es desde la que estamos concentrando todos nuestros esfuerzos y nuestros trabajos, y le puedo adelantar o sugerir que de manera positiva.